Bienvenidos a Grace Español. Póngase de pie para leer la escritura esta mañana. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Comenzamos ahí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Señor, gracias te damos en esta mañana por esta celebración. Oh, qué hermosa celebración que podemos tener esta mañana, pero más la celebración que tendremos contigo. Estamos ansiosos por esa celebración, pero mientras tanto queremos vivir para ti. Queremos proclamar el evangelio del Cristo vivo, que transforma, que cambia, que nos da la vida, que nos ofrece una vida abundante, comenzando hoy por toda la eternidad. Gracias en esta mañana. Pedimos que el Espíritu Santo, que está presente en nuestro medio y en nuestras vidas, nos hable esta mañana y nos muestre, Señor, lo que significa este evento que es el evento más grande en la historia de la humanidad. Que esta mañana pueda retarnos para vivir para ti aún más. En el nombre de Cristo, amén. Pueden sentarse. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hemos llegado a este momento, lo que llamamos la culminación de la Pascua, lo que muchos cristianos llaman la Semana Santa o la Semana de Pasión. Algunas personas lo dicen así. La semana en la que nuestro Señor Jesucristo sufrió, fue llevado a la muerte, fue crucificado, pero también resucitó. Es una semana con mucha religiosidad. Muchas personas van a la iglesia. Para algunos es una de las pocas veces que están en la iglesia. Algunos es un tiempo de hacer reglas religiosas, ponerse ceniza en la cabecita o en la frente, abstenerse de comer carne, y ya para algunos es aún de ayunar. Para muchos este es un evento de penitencia, de que de alguna manera están haciendo esto para agradar a Dios. Y mucho de lo que estoy compartiendo tiene su fundamento bíblico. Pero a medida que el tiempo ha pasado, nos damos cuenta que se vuelve en algo rutinario, religioso, que no tiene mucho valor. Y esta semana no es así como lo presenta la Biblia. Esta semana culminó en la resurrección de Cristo, que cambió radicalmente a los seguidores de Él. La resurrección de Cristo trae un efecto a nuestra vida y le da un significado a nuestra vida. Y eso es lo que la Biblia recalca, cómo la resurrección de Cristo afecta mi vida. Y eso queremos hablar en esta mañana. ¿Qué significa la resurrección para mi vida? Aparte de todo lo que podemos ver y celebrar hoy día, ¿qué significa para nuestra vida? Vamos a recalcar 5 cosas, con 5 palabras, de cómo nos afecta a nosotros. Pero antes de eso quiero compartir 2 aspectos que son muy prácticos en cuanto a la resurrección y la identidad también de Cristo. Número 1 es que la resurrección muestra que Jesucristo es el Hijo de Dios. En Romanos 1:4 que leímos. Dice la Escritura que después de la resurrección de Él, fue declarado Cristo, nuestro Señor, declarado Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad fue declarada el Hijo de Dios. No que se convirtió, fue declarado. La resurrección de Él prueba o muestra
que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es un evento histórico y es indisputable. Esta semana, o más bien ayer, leía un artículo en el periódico Wall Street Journal y se titula así, dice, cuando Jesús celebró la Pascua. Interesante, empecé a leer el artículo, es excelente artículo. Resume de cómo Cristo celebró la Pascua. Resume de cómo es que Cristo observó la Pascua, siguió a través de lo que la ley de Moisés describe, explica cómo fue crucificado. Pero interesante, el autor cuando llega al aspecto de la resurrección no dice nada. Estaba leyendo el artículo y dije, wow, qué buen artículo, qué resumen, qué buen. Llega la resurrección y esto es lo que escribe acerca de la resurrección. Escuche, lo que impulsó al nuevo movimiento fue la convicción de los primeros seguidores de Jesús de que había sido resucitado de entre los muertos, el origen de la celebración cristiana de la Pascua. Está hablando de la Pascua, de Cristo celebrando cómo murió y todo, y llega la resurrección y dice, bueno, de aquí en adelante sus seguidores siguieron con la idea de la resurrección. ¿Qué está diciendo el autor? Que no cree que esto es cierto. No nos da la respuesta. Si Cristo no resucitó, la pregunta es, ¿dónde está? El autor no dice nada. Pero tú y yo sabemos, ¿cierto? ¿Dónde está? La Escritura dice que fue resucitado y que fue declarado, ¿qué? Hijo de Dios. Él está vivo y está a la diestra del Padre. Y número 2, la resurrección cumple el plan profético de Dios de salvación. Comenzando desde el libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 15, Dios comienza con su plan de salvación, que de la mujer vendría el Mesías, vendría el Salvador, vendría el que vencería al enemigo. Eso es lo que dice la Escritura, ese es el plan de Dios, que traería a través de la descendencia de la mujer al Hijo de Dios. Nuestro Señor dijo en Mateo 16, 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, escuche, que le era necesario, porque ese era el plan de Dios, ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Les dije, yo voy a llevar a cabo esto. Es necesario, porque ese era el plan de Dios. En Hechos 2:36 dice, sepa pues certísimamente la casa de Israel, hablando Pedro, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese era el plan de Dios, mandar a su Hijo para darnos la salvación. Es el plan desde el comienzo. A eso le llamamos nosotros las buenas nuevas, las buenas noticias. El Evangelio, 1 Corintios 15, del 1 al 5. Pablo dice, este es el Evangelio que les declaro a ustedes. ¿Y qué dice? Que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, el plan de Dios. Eso es lo que la Escritura nos dice. Ese evento de la resurrección nos afecta a nosotros, por lo menos en 5 maneras. Vamos a tomar 5 palabras. Primero es vida. El primer efecto es vida. Cristo dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dijo que podíamos tener una vida abundante hoy día. ¿Cuánta gente hoy día vive una vida normal? ¿Cuánta gente vive una vida sin significado?
¿Cuánta gente vive hoy día para sí mismos? ¿Cuánta gente vive para el aquí y ahora solamente? ¿Cuánta gente vive sin dirección y sin propósito? Y otros viven desperdiciando su vida en el pecado. Mas Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A los hispanos nos encanta comer, ¿cierto? Hoy después del servicio vamos a comer. Generalmente, eso espero que suceda hoy, tenemos comida en abundancia. Que sobra comida. Y llevamos hasta cada quien, no, llévate un poquito aquí, y llevamos comida de regreso a casa. Comemos bien y sobreabunda. Pero te digo esto, la vida abundante que Cristo nos da es superior a cualquier cosa. Es una vida más que eso temporal que tenemos. Es una vida abundante, es una vida que trasciende el tiempo, pero también es una vida eterna. En Juan el capítulo 11, nuestro Señor nos dice acerca de esta vida. Y en este evento, alguien había muerto, un hombre llamado Lázaro, muy querido. Y a propósito, el Señor no llega a tiempo y está muerto por 3 días. Pero me encantan estas palabras que Él dice en Juan capítulo 11. Llega Jesús, versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Puedes leer toda la conversación porque Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Y ella dice, yo sé que va a resucitar, Señor, algún día lo va a suceder. No, momento, no me has escuchado bien. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, que dice, aunque esté muerto, vivirá. Y créeme, no está hablando solamente de Lázaro. Está hablando de la vida eterna que Él ofrece. Él ofrece una vida eterna. Ese regalo de la vida eterna está en Él. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nuestro cuerpo no nos puede quitar esa vida que Él nos ha dado. Porque sabemos que la vida eterna es para siempre y nuestra alma gozará de esa presencia del Señor. En Efesios 2, 5 y 6 dice esto, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Qué dice que hizo Él? Nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos espiritualmente en nuestros pecados delante de Dios, pero Cristo por su gracia y por medio de la resurrección nos ha ofrecido la vida eterna. Nos resucita a una vida eterna. Cuando era niño soñaba que caía en un hoyo grande, sin fin. No hay nada peor para un niño soñar este tipo de sueños. Recuerdo que despertaba muy asustado, pensando sobre la muerte. Una de las cosas que pensaba, obviamente, de esa edad muy temprana, piensa uno en los seres más queridos. Y yo pensaba en mi mamá. Decía, ¿y si mamá se muere? ¿Qué va a pasar? ¿Pero qué pasa después de la muerte? ¿Cesa todo de ser? Y pensaba, no podía en mi mente concebir de que la muerte era el fin de todo. Pensaba que había algo más. Y esa pregunta la llevé hasta que a los 13 años, el Señor me tocó y me salvó. Y ahí entendí que no es el fin. Y no, un tiempo después mi mamá también creyó en Cristo y ahora está en la presencia del Señor. Cuando ella falleció sabía esa respuesta, ella está con el Señor para siempre.
Pero Cristo nos ofrece la vida eterna. Y fue por medio de la resurrección de entre los muertos que ahora Él puede ofrecernos esa vida también. Porque Él es la resurrección y la vida. Mi pregunta en esta mañana para ti es, ¿tienes esa vida eterna en tu vida? ¿Estás convencido que crees en Cristo y tienes la vida eterna? Y si no la tienes, tú puedes estar seguro. ¿Qué debes de hacer? ¿Qué dijo Cristo? Yo soy la resurrección y la vida. ¿El qué? Cree en mí. Crees que Él te puede dar la vida eterna. Si en esta mañana no has dado ese paso, eso es lo que Él está llamándote a dar. Ese paso de creer en Él. La segunda palabra que nos afecta como cristianos es la palabra fe. Fe. En 1 Corintios capítulo 15 versículo Cristo dice San Pablo esto, escucha. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, dice Pablo. No, esto es vano lo que estamos haciendo. Si Cristo no resucitó, eso es vano lo que estoy haciendo predicando. Y además dice, vana es nuestra fe. Y dice versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. En versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, escucha, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pablo no está diciendo que es cierto, Pablo está diciendo, si ustedes creen eso, estamos perdidos todos. La verdad es, Cristo resucitó. Y no es así. Quiere decir que podemos estar confiados en nuestra fe. Mucha gente dice, pero ¿cómo? ¿Pero acaso es cierto lo que tú estás enseñando? Sí, ¿sabes por qué? Porque cuando dudo voy al evento más importante de la historia de la humanidad. ¿Cuál es? La resurrección. Y pregunto, ¿dónde está Cristo? Y la respuesta es clara, resucitó y está a la diestra del Padre. Y puedo decir, mi fe es real porque Él resucitó. En esos momentos en que tú estés diciendo, ¿será esto verdad? Ve a la resurrección y di, Él resucitó. Y Él está a la diestra del Padre. Y puedo creer, puedo tener esta seguridad, esta fe en Él, sin ninguna duda. Y Pablo dice en 2 Corintios 5, 6 y 7 que ahora vivimos por esa fe. Vivimos por esa fe. Ese es el caminar nuestro. Dice Pablo, así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. No estamos allá todavía, porque mientras estemos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero dice esto, así que vivimos confiados, dice, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor o con el Señor. Quiere decir que Pablo está diciendo que hoy día caminamos por fe. Hoy día no sabemos qué es estar en presencia de Dios realmente, pero vamos a estar algún día cara a cara, ¿cierto? Cantábamos ese canto. Vamos a estar delante de Él. Cuando estemos ausentes de este cuerpo, estamos delante de la presencia de Dios. Es el cumplimiento de nuestra fe. Eso nos enseña algo muy importante. Quiere decir que si vivimos por fe, no andamos por vista, dice Pablo. Quiere decir que mi fe no está enfocada en lo de este mundo. No estoy tan afanado por si hoy en esta tarde no compré todos los huevitos para darles a los niños. O si no tengo la comida que tengo que darle a mis familiares. No estoy tan preocupado por eso.
No estoy tan preocupado por las cosas de este mundo, mi vida, mi trabajo o lo demás. ¿Por qué? Porque no vivimos con ese tipo de fe. El tipo de fe en la que vivimos trasciende el tiempo, trasciende el momento en que estamos y miramos hacia aquel día en cuando vamos a estar ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor. Eso debe llevarnos a reenfocar nuestra vida en lo que realmente el Señor llama como fe. La resurrección de Cristo afirma que lo que creemos es verdad y que podemos vivir confiadamente una vida de fe. ¿Tienes esa fe en Cristo? Me da mucho gozo escuchar el testimonio de Carla. No sé si lo miraron, lo van a ver en Facebook. ¿Por qué me da gozo? Porque vemos esa transformación de fe. ¿Cómo llegó a poner su fe en Cristo? Y a dar el paso de obediencia del bautismo. Me recuerda cuando, ¿se acuerdan? Tomás quería que el Señor se le apareciera. No, él no estuvo cuando se presentaron todos los apóstoles, ¿se acuerdan? Y él no está ahí, dice, yo no creo eso. Yo no creo que él resucitó. Hasta que yo no lo vea, yo no ponga mis dedos en sus manos, en su costado, no creo. Pero, ¿qué sucede? El Señor se aparece otra vez. Tomás, ven. Pero Tomás no se dio cuenta en ese momento. ¿Qué hizo Tomás? No es necesario. ¿Sabe qué dice? Dice que Señor y Dios mío. En ese momento le rinde la adoración como Dios. Su fe fue completa. Creyó sin necesidad de tocar. Esa es la fe que nosotros tenemos en Cristo. Fe, la tercera palabra que quiero que recordemos es esperanza. La esperanza que encontramos en este mundo es tan limitada, ¿cierto? Ponemos nuestras esperanzas en lo temporal, en lo que no permanece. En esta semana miramos un evento que para algunas de las personas es como, wow, es increíble que esto sucedió. Se quemó la catedral de Notre Dame, ¿verdad? Una iglesia que ha estado por más de 800 años. Estuvimos ahí hace 7 años atrás, increíble. Uno va adentro, mira, es increíble. Pero alguna gente está destrozada porque dice, se acabó. Vea qué temporal es todo. Aún lo que tenemos por cientos de años es temporal. Y alguna gente está diciendo, vea esta foto, ahí está Cristo. La cara de Cristo. No estoy mintiendo, búsquelo. Él está presente en el incendio. Te voy a decir, no está ahí. Él está aquí, Él está vivo, está a la diestra del Padre. Y quiero decirte, no importa si un edificio se quema como esto, que es valioso, es precioso, pero eso no es permanente. La esperanza que tenemos no es en cosas que van a acabar si sabemos que no van a durar. Nuestra esperanza no nos afecta cuando sabemos que Cristo resucitó y que está a la diestra del Padre y que está vivo hoy, que está aquí presente. En Hebreos capítulo 7, versículos 24 dice esto: mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, está hablando de que Él es el sumo sacerdote. Dice, Él permanece para siempre. ¿Por qué? Porque está vivo. Tiene un sacerdocio inmutable que no cambia. Porque está vivo y vive para siempre. Note lo que dice versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, constantemente, eternamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Quiere decir que nuestra esperanza en momentos difíciles sigue siendo Cristo. Van a haber momentos difíciles, pero puedes estar seguro de esto. El Cristo resucitado está intercediendo por ti a la diestra del Padre todo momento.
Y no hay nada que puede causarte desesperanza. Decir, todo se ha acabado. No, no se ha acabado todo porque Él vive. Y Él está intercediendo por ti y por mí. Aún en este momento. No pongas tus esperanzas en situaciones desfavorables, en lo temporal de este mundo. Porque Cristo vive. Y porque Él vive para siempre, tú estás seguro de tu vida eterna para siempre. Porque está a tu favor. Esta semana escuchaba, o leía más bien, que en el año 2018 solo el 50% de los americanos permanecen en la iglesia. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Y especialmente habla de los millennials, los jóvenes. No permanecen en la iglesia. Pero ¿sabe qué es el problema? La iglesia no salva. Y si estamos pensando, estos jóvenes han llegado a la conclusión, bueno, la iglesia, pero la iglesia es algo religioso. ¿Y sabe por qué? Porque nos hemos olvidado que la iglesia no salva. Nosotros tenemos que estarle diciendo a estos jóvenes, la iglesia no salva. Cristo salva. Tenemos que decirle que tienen que creer en Cristo, pero no lo ven. Y ponemos nuestra esperanza, ponemos la esperanza en un lugar, en una iglesia. Claro, ¿quién no se va a decepcionar? Vas a la iglesia y no encuentras nada. Pero lo que Cristo nos ofrece es una esperanza eterna. Primera de Corintios 15 y 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, dice Pablo, si esto es todo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero dice Pablo, momento, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Pablo está diciendo, si lo que vemos esto es todo, somos los más miserables. Pero el hecho que Cristo resucitó cambia todas las cosas. No vivimos de esa manera, sin esperanza. Nuestro Señor antes de irse les dijo a sus discípulos en Juan 14, ¿se acuerdan de esa plática? Ellos quieren saber, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar contigo, Señor? Están preocupados, afanados, ¿dónde te vas a ir? Porque tú eres la única persona que hemos seguido por tanto tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Qué le dice él en Juan 14? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si no es cierto, si yo no, esto no es verdad, si es que solamente es este momento, yo les hubiera dicho esto, pero no, dice, vea lo que les dice él. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para ti también y para mí. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el deseo de Dios. La esperanza nuestra es estar con Él. No es este mundo, ¿cierto? Él fue a preparar ese lugar para nosotros también. Él es nuestra esperanza. Primera de Juan 3:2 dice eso, que Él es nuestra esperanza. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Mirar a Cristo implica una transformación completa. Sucederá cuando nuestra esperanza será realizada. Alguien escribió lo siguiente: la resurrección
Es el fundamento de nuestra seguridad, es la base de todas nuestras esperanzas futuras y es la fuente de poder en nuestra vida diaria, aquí y ahora. Nos da valor en medio de la persecución, consuelo en medio de las pruebas y esperanza en medio de la oscuridad de este mundo. Esa es la esperanza que tenemos con Cristo. Te pregunto en esta mañana, ¿has puesto tu esperanza en Cristo? La cuarta palabra es poder. ¿Cómo fue Cristo resucitado? ¿Cómo sucedió eso? ¿Lo hizo él solo? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? En Romanos 8:11 dice lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó a Cristo? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice, si Él mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Cristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que resucitó a Cristo, ¿mora en quién? En los que creen en Cristo. Vive en nosotros que creemos. Eso quiere decir que tenemos el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, habita en quiénes? En nosotros. Wow, eso es difícil creerlo, ¿verdad? Para muchos, pero no es posible. Bueno, la Biblia eso es lo que enseña. Tenemos que creer la verdad de Dios. Romanos 6:9 dice esto: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora, hoy aprendimos en la clase de aprender la Biblia, hay que poner atención a las frases que siguen y que conectan las citas. Así también, la palabra clave. ¿Cierto? Así también está hablando, oh, Cristo fue resucitado entre los muertos, murió una sola vez, ahora vive para Dios. Así también, vosotros. ¿Quiénes? Ustedes que han creído esto. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Wow. Dice, así también vosotros, dice, ya no viven para el pecado. Y sigue diciendo, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, sus malos deseos. ¿Qué está diciendo? El mismo poder de Cristo que le resucitó a través del Espíritu Santo está ¿dónde? En nuestra vida. Y ese ahora nos ayuda a vivir la vida cristiana y nos ayuda a rechazar el pecado y vivir para Dios. Tenemos ese mismo poder. Ahora nosotros tenemos que presentar, dice, hay algo para hacer, presentar nuestros cuerpos, pero no al pecado, dice, sino a Dios, como vivos de entre los muertos, dice. Wow, es radical el concepto aquí. Piensa, si Cristo vive y no vive para el pecado, tú tampoco, ni yo tampoco. Dios desea que vivamos una vida justa como la de Él, libres del pecado. Pero eso implica que yo debo someterme al señorío de Cristo. Debemos de creer en Él y debemos de crecer en Él, sometiéndonos constantemente a su señorío. Pero la opción también está de que si yo no me someto a Él, me voy a quedar bebé en la fe. Vas a ser Pedro Pan para siempre. ¿Sabes quién es Pedro Pan, verdad? Peter Pan. Pedro Pan nunca creció. Es un adulto niño o un niño adulto. No crece. Bonita historia. Pero ese no crece. Se queda niño. Bebé. Dios no quiere que tú seas ese.
Dios quiere que tú crezcas. En Colosenses 3:1 dice que debemos de, si Cristo ha resucitado, dice, con Cristo, si ustedes han resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si Él resucitó y ha resucitado y Él está en la presencia de Dios, dice, ustedes también dejen de estar pensando solamente en este planeta, piensen en las cosas de arriba, las cosas de Dios. Eso implica dejar las cosas de niños. Donde está Cristo, dice, sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa es la diferencia de la persona creyente que sabe que tenemos ese poder para vivir para Cristo. Una perspectiva radical, que el poder de Él radica en nosotros y podemos vivir una vida diferente. Pero nos espera aún más. Si esto no es suficiente, hay una quinta palabra: resurrección. Resurrección. Y no estamos hablando de la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 6:15, Pablo dice, ¿no sabéis, dice, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quiere decir que estamos unidos a Cristo. Estamos unidos inseparablemente a Cristo. Y en el versículo 17 dice que somos un espíritu con Él. Hay una unidad entre Él y nosotros. Pero no solamente eso. Versículo 13 dice lo siguiente. Dice, las viandas para el vientre, ya hemos estudiado este texto, y el vientre para las viandas, decían ellos. Por tanto, al uno como a las otras destruirá a Dios, y todo eso se va a acabar, pero el cuerpo no es para la fornicación, la inmoralidad, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pablo dice, este cuerpo le pertenece a Dios, estamos unidos a Cristo. Pero Pablo dice, hay algo más. Si estamos unidos en Cristo, en su muerte, también estaremos en su resurrección. Dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Está hablando de la resurrección que nos espera a nosotros. Eso vendrá a la segunda venida de Cristo. Si Dios no te llama a estar en su presencia, a abandonar este cuerpo y estar en la presencia de Dios, Él vendrá otra vez y nos transformará. Habrá una resurrección para aquellos que han muerto en Cristo, pero habrá una transformación para aquellos que hemos creído en Él. Escucha lo que dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ese es el estado que Pablo dice que es de los que mueren. No mueren, están durmiendo sus cuerpos, pero están en la presencia de Dios. Pero cuando Cristo viene, dice, Él viene con sus santos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo está diciendo, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir que nosotros no vamos a ser primero en la resurrección, si estamos vivos. Por lo cual os decimos esto, dice, del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice más. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahí surge la transformación. Wow, ¿no le parece eso increíble? Si Cristo viene en este momento, eso sucederá. Pablo estaba convencido que eso viene ya. Y Pablo dice en otras partes también, escuche, quiero que leas que la Escritura te hable en esta mañana. He aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, no todos vamos a quedar muertos en una tumba. Dormir
Es en inglés no sé cómo se dice en español, euphemism, se me olvidó. ¿Ah? Es eso. Bueno, eufemismo. Eso mismo. Dice, dormimos. Dice, he aquí, digo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sí, rápido. A la final trompeta, se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo humano, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte es derrotada finalmente en ese momento. Resurrección. ¿Sabe? Me llama mucho la atención. Cuando murió Cristo sucedió algo muy raro. Cuando murió Él, mire lo que pasó. Mateo 27, 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos, hombres y mujeres de Dios, que habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Wow. Al morir Cristo, levanta a esos santos y van y se presentan. No, yo estoy vivo. ¿Sabes qué? Yo morí. Cristo estaba gozando la presencia. Yo no sé por qué Dios me trajo otra vez para acá. Yo estaba feliz y tengo que morirme otra vez. Qué pena. Estaba gozando. Pero ¿sabe qué está diciendo el Señor? Las primicias de la resurrección, eso es lo que podemos esperar. Que porque Él resucitó y porque Él venció la muerte, estamos confiados que la resurrección nuestra es garantizada para siempre. Sí, para siempre. La resurrección de nuestro Señor nos trajo la vida eterna, nos trajo una fe real que nos afirma que estamos en la verdad de Dios, nos da esperanza en una morada celestial, nos da el poder para vivir una vida que agrada a Dios y nos garantiza la resurrección de entre los muertos si es que Él no viene hoy. Pero todo esto es posible solamente si nosotros tenemos esa relación con Cristo hoy. Si tú tienes esa relación, tienes esto. Hoy día, créelo, vívelo. Si hoy en esta mañana estás y no estás seguro, pues yo no sé si tengo esto, lo que está hablando, lo que hemos escuchado. Te invito a que hagas lo que dijo Tomás. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. En ese momento Tomás dijo: no hay necesidad, yo creo. Estoy aquí, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Eso es lo que te invita a hacer Cristo en esta mañana. Te invito a que lo hagas hoy día y le digas, simplemente dile: mi Dios, mi Señor, aquí estoy, creo en ti. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana. Estamos eternamente agradecidos por el milagro que llevaste a cabo, no solamente a través de la resurrección de Cristo, por el milagro de la redención en Cristo, el milagro de la salvación en Cristo. El hecho que estamos hoy aquí delante de ti cantando, gozándonos, expresando nuestro agradecimiento, es porque tú lo hiciste posible a través de la resurrección tuya. Creemos en ti, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Queremos vivir para ti el resto de nuestras vidas. Gracias por salvarnos.